Sabes que nuestra mente es la herramienta más poderosa que poseemos para forjar nuestra salud, ya sea que nos enfermemos o que prosperemos depende en gran medida de nuestras creencias y pensamientos. Puede parecer una afirmación atrevida, pero no lo es, porque una serie de investigaciones científicas llevadas a cabo en los últimos años han concluido que la mente puede afectar a nuestra salud, tanto positiva como negativamente. A continuación, trataremos el tema del poder de la mente. ¿Realmente podemos sanarnos usando literalmente la cabeza? Brenda es una mujer a la que todo le iba bien hasta que sufrió un problema de salud. Algo fallaba en su cuerpo. Las cosas iban a peor y acudió al hospital, en donde sufrió varios ataques epilépticos. Sus convulsiones, en uno de los ingresos, fueron constantes cada 10 minutos. Se le inyectaron los medicamentos típicos en estos casos, pero nada resultaba, seguía sufriendo terribles ataques epilépticos. Eran muy violentos y dejaban su cuerpo completamente golpeado. Llegó incluso a valorarse la posibilidad de inducirle un coma, pero no lo hicieron. Y no se hizo por una razón: las pruebas efectuadas no indicaban que se tratara de auténticos ataques epilépticos, pese a que sus convulsiones eran reales y su apariencia y daño exactamente iguales. Había algo que le hacía manifestar la enfermedad tal y como si la tuviera, pero en realidad no la sufría. Algo le estaba engañando. ¿Su mente? Su caso le tocó a Susana Sullivan, que tuvo que encargarse en el hospital de su seguimiento. Como neuróloga se estaba especializando en una serie de casos en los que la mente había sido capaz de manifestar una enfermedad sin tener pruebas científicas que confirmaran que era real. Era como un milagro, pero al revés. No se trataba de una curación inexplicable, sino que esa persona estaba enferma sin explicación ni evidencias. Si la actitud es vital para enfrentarse a la enfermedad, también es importante para lo contrario. Porque la fuerza de la mente no solo actúa para lo bueno, a veces también lo hace para lo malo. La neuróloga investigó muchos otros casos similares. Desde aquellos primeros tiempos, señala, ha conocido a personas cuya tristeza era tan complicada de tolerar que, en lugar de hacerlo, el individuo desarrollaba incapacidades físicas. Ha llegado a sentirse abrumada por los efectos que causan enfermedades psicosomáticas. Algunos incluso tan graves que no siempre le resultaba fácil aceptar que la causa era el subconsciente y que el poder de la mente sobre el cuerpo y sobre la salud es inmenso. Casos en los cuales se producen ataques epilépticos, parálisis, ceguera, entre otros. Susana Sullivan y otros especialistas que trabajan en lo que se ha dado en llamar medicina psicosomática saben que el poder de la mente sobre la salud es mayor de lo que se cree. A veces, la mente es tan poderosa que ocasiona los mismos síntomas que una determinada enfermedad. Un estudio efectuado en 1997 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que el 20% de los pacientes que acuden al médico presenta al menos 6 síntomas médicos causados por la mente, una cifra suficiente para impedir a esa persona mantener los ritmos de su calidad de vida. Las emociones o el estrés pueden provocar que la mente cause una enfermedad. A veces, incluso, esa enfermedad puede generar en el paciente patologías graves. Sullivan, cuyos trabajos han impactado profundamente, lleva 2 décadas tratando a pacientes que presentan graves enfermedades, cuya causa se encuentra únicamente en su mente. Durante una entrevista que concedió, la médico apuntó lo siguiente: el sistema neurológico está ahí para ayudarnos. En una situación de emergencia ese sistema se activa y nos ayuda a salir de ese momento. Sin embargo, ese sistema se activa en ocasiones automáticamente y no nos ayuda. Cuando se produce esa activación anómala, entonces tienen lugar consecuencias extrañas. Susana afirma que los trastornos psicosomáticos muestran síntomas físicos que enmascaran aflicciones emocionales. Ha tratado a pacientes cuya tristeza era tan complicada de tolerar que desarrollaban graves incapacidades físicas. Matthew fue uno de ellos. Empezó con dolores y problemas en las articulaciones. El cansancio se convirtió en agotamiento abrumador. Mareos, dolor en las articulaciones, molestias. Tiempo después ni siquiera podía andar. Fueron años infernales, sus músculos se agarrotaban. Acabó en silla de ruedas. Sus empleadores no lo quisieron perder y le permitieron que siguiera trabajando desde casa. Tenía todos los síntomas de una esclerosis múltiple en grado superlativo.
Sin embargo, ningún examen ni ninguna prueba confirmaba el diagnóstico, que se manifiesta en una resonancia o en una punción lumbar. Ninguno de esos exámenes mostró nada especial. No tenía esclerosis, pero todas sus manifestaciones y síntomas eran propios de esa enfermedad. La doctora investigó su vida y encontró que su supuesta felicidad no era tal. Al final, O'Sullivan concluyó que sus síntomas neurológicos no eran atribuibles a ninguna enfermedad, pero sufría lo que se ha venido en llamar trastorno de conversión. Su cabeza convirtió en enfermedad su situación personal. Doble personalidad, doble enfermedad. El investigador Anthony Robbins señala un caso que nos ofrece una pista sobre el enorme poder de la mente sobre la salud. Se trataba de una persona que manifestaba dos personalidades. Unas veces era A y otras veces B. Se le practicaron diversos análisis de sangre y los médicos descubrieron que había una diferencia entre ellos dependiendo de la personalidad que manifestara. ¿Cómo podía ocurrir algo así? Se repitieron los estudios una y otra vez, pero la evidencia era clara: A era diabético y B no. A veces los estudios se realizaron con minutos de diferencia, y a pesar de ello el resultado era diferente. Cuando su personalidad volvía al estado no diabético, su nivel de azúcar volvía a la normalidad, apunta Robbins. En conclusión, cuando cambiaba de personalidad, el sujeto modificaba también sus emociones, causando un cambio en su fisiología. Cuando el Dr. Fahad Baseer analizó este caso, llegó a examinar expedientes de pacientes en los que una personalidad era alérgica y la otra no. Recuerda que la investigación médica y farmacéutica no ha llegado a tomar en cuenta el auténtico valor de los efectos placebo y nocebo, es decir, cuando la mente actúa para que la persona sane o, al contrario, cuando consigue que el individuo empeore a la hora de aprobar un fármaco. Según los protocolos establecidos para autorizar un medicamento, durante la investigación es obligatorio que dicho fármaco supere la eficacia del placebo que se administra a un grupo de control. Engañar a la mente para curarnos. A veces, engañando a la mente del paciente se le puede hacer creer algo que no es. Es el caso protagonizado por el Dr. West, que tenía como paciente, vamos a llamarlo así, al señor Wright, quien padecía un tipo de cáncer terminal. El expediente, aunque parezca increíble, está bien documentado y avalado en la literatura científica. El mal avanzaba inexorablemente y los médicos llegaron a decirle al paciente que le quedaban tan solo unas semanas de vida. El Dr. West se empeñó en que fuera tratado con un fármaco concreto, el Creviosen, pero las autoridades médicas no le habían dado el permiso para emplearlo con Brief-GHT por una razón de peso, solo valía para pacientes con cáncer a quienes se les hubiera pronosticado 3 meses de vida o más, y el caso de White era más grave. Le quedaban semanas. Sin embargo, el médico se empeñó y al final obtuvo el permiso para recetárselo al enfermo. Y funcionó, porque el inmenso tumor que sufría Wright redujo su tamaño a la mitad. Sin embargo, pasado un tiempo, el tumor volvió a crecer, precisamente cuando se publicaron algunas informaciones que ponían en duda la validez del fármaco. Entonces, el Dr. West se dio cuenta de que ahí podía residir una clave importante de la curación de su paciente, así que se inventó que había recibido un nuevo envío con el fármaco, pero con una concentración mucho mayor del principio activo. Le dijo a Wright que le estaba inyectando el medicamento, aunque en realidad le estaba metiendo en la vena agua destilada. Pero la expectativa y confianza en el fármaco por parte del paciente era tan enorme que esa mentira piadosa parecía justificada. Y lo estaba, vaya si lo estaba, el enfermo comenzó a mejorar. En definitiva, lo anterior indica que la creencia del paciente influye en la efectividad del tratamiento. La expectativa tiene poder sanador. Es por ello que en el 70% de los casos el tratamiento con placebo surte efecto. En un artículo publicado por la American Academy of Neurology se cita una investigación efectuada a 2 grupos de enfermos de Parkinson, a uno se le trató con el fármaco real y a otro con un placebo, y a ambos se les confesó abiertamente si iban a recibir el medicamento o el placebo. El resultado fue concluyente: el grupo tratado con el fármaco real obtuvo un mejor índice de mejoría que el que recibió el placebo. Sin embargo, los responsables del ensayo jugaban con un as en la manga, porque en realidad a ambos grupos se les había administrado un placebo. Por supuesto, el grupo que creía que el fármaco era auténtico mejoró de manera más notable.
Más espectacular si cabe es otro estudio que demostró que el 28% de los pacientes tratados de una enfermedad con un medicamento caro había mejorado más que un grupo de control tratado con un medicamento de precio más normal. Como era de esperar, el tratamiento con el fármaco caro fue más efectivo, pero la realidad es que a ambos grupos se les había administrado idéntico fármaco. En definitiva, los que creyeron que habían sido tratados con el medicamento caro mejoraron en mayor medida. El poder de la empatía. Estos estudios no solo demuestran que enfrentarse a la enfermedad con positividad puede tener efectos beneficiosos en el enfermo, sino también que estos efectos se pueden medir. Esto ha logrado, por ejemplo, un estudio efectuado por la American Academy of Neurology, que ha medido mediante resonancia la influencia de la mente sobre la salud. Otro estudio publicado en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, en septiembre de 2020 ha certificado que esa influencia es real. En la investigación participaron decenas de personas a las que se había diagnosticado un elevado nivel de glucosa en la sangre. Padecían, por tanto, diabetes. Para averiguar si sus creencias influían de algún modo en la dolencia que sufrían, se dio de comer a los participantes dos tipos de alimentos, uno alto en azúcar y otro bajo. El azúcar subió en aquellas personas que habían tomado el alimento alto en azúcar. Sin embargo, a todos los participantes del ensayo se les había dado idéntico alimento, con la única diferencia de que las etiquetas se falsificaron. Por tanto, todos ingirieron la misma cantidad de glucosa, aunque afectó más a quienes creyeron que su producto tenía más azúcar. En las conclusiones del estudio leemos que, las creencias psicológicas poseen una reacción metabólica que va en consonancia con lo que se cree. A propósito de estos trabajos, un presentador de la televisión británica BBC hizo un curioso experimento en 2015. Se hizo pasar por médico y dio a los pacientes el dictamen sobre su enfermedad. A los que dijo de forma más empática y cariñosa que tenían una dolencia, tuvieron una mejor evolución, y a los que transmitió lo mismo de forma más visceral y con más frialdad, evolucionaron peor. Todos fueron tratados con el mismo medicamento. Que cada cual saque sus conclusiones, pero creo la lectura es clara. Dicho todo esto, no cabe duda de que nuestra mente tiene una capacidad extraordinaria que nos puede beneficiar o perjudicar, sin embargo todo eso depende de nosotros mismos. Por último, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal.